está frío todavía. Está frío. Muy buenas tardes, buenas noches o buenas... Muy buenas tardes, buenos días, buenas noches, dependiendo desde dónde nos vean. Les habla Ricardo Malca. Es un gran gusto estar para mí conmigo el día de hoy con ustedes. Vamos a hablar sobre las oportunidades que tenemos en agroexportación para la reactivación económica con el candidato con el número 5 por Arequipa, Mirko Avendaño. Mirko tiene una gran experiencia en el tema agrícola y de agroexportación, conoce muy bien el tema, tiene muchos años de experiencia, pero antes quisiera tomar unos segundos para presentarme. Yo postulo al Congreso por el partido Somos Perú para el nuevo distrito electoral de los peruanos en el exterior. Como saben, esta es la primera vez que los peruanos que viven en el exterior van a tener a dos representantes en el Congreso de la República. Es una oportunidad única en realidad y que nos obliga a pensar realmente bien a quién le vamos a entregar nuestro voto. De manera que a las personas que están en el extranjero les mando un gran saludo, igual a las personas que nos están viendo en el Perú, y a ellos les pido que puedan compartir este evento con sus familiares y sus seres queridos que están en el exterior. Les voy a contar un poco de mí. Yo nací en Lima, tengo 44 años, estudié en la Universidad Agraria de La Molina en Lima, soy diplomático de carrera, tengo una maestría en Relaciones Internacionales, tengo una segunda maestría en Gerencia Política por la Universidad de George Washington, y dentro de una de mis pasiones justamente está la labor agrícola. Yo he crecido en un ambiente muy cercano al campo, ¿no? Y eso me motivó a mí a estudiar en la Universidad Agraria, pero las vueltas que da la vida a veces lo llevan a uno por rumbos distintos, y aquí estoy con mucho gusto compartiendo con Mirko esta charla que vamos a tener el día de hoy sobre la agroexportación para la reactivación económica. Querido Mirko, muchas gracias y te dejo para que puedas presentarte. Muy buenas tardes, Ricardo. Gusto saludarte, saludar también a Daniel que nos está apoyando, saludar al público que nos está viendo a nivel nacional, en el extranjero y también en Arequipa, ¿no? Nos están viendo de diferentes lugares. Y agradecerte, Ricardo, la oportunidad de poder conversar contigo, conversar un poco sobre este tema tan importante que es la agroexportación como motor de nuestra economía, como generador de divisas, también generador de empleo, lógicamente, un empleo productivo para nuestro país que es tan necesario. Y bueno, y todo lo que conlleva a los proyectos que están inmersos también, públicos y privados, que van a servir de todas maneras para afianzar el tema de la agroexportación. Y es un camino arduo, trabajoso, pero hay que estar ahí, hay que estar ahí. Gracias nuevamente, Ricardo. Mi nombre es Mirko Avendaño. Yo estoy postulando con el número 5 por la región Arequipa, una región eminentemente agraria, con muchas regiones del país, con una vocación también agroexportadora, lógicamente. Hay muy buenas experiencias aquí, las cuales vamos a ir comentando también en el transcurso del diálogo que vamos a ir sosteniendo. Y bueno, también tenemos la otra agricultura, la agricultura que nos orienta a la seguridad alimentaria, a la soberanía alimentaria,
que es para el consumo interno, que también es muy importante, lógicamente. Nos va a permitir tener el respaldo y garantizar la alimentación de nuestra población. Yo soy egresado de la Universidad Nacional de San Agustín, aquí de Arequipa, y formación al sector agrario, lógicamente, también el comercio internacional, el comercio agrícola internacional y todos los temas que están referidos. He desempeñado en la gestión pública, en el sector privado también, diferentes cargos, entre ellos he sido gerente regional aquí de Agricultura en Arequipa, gobierno regional. Eso me ha permitido afianzar esa relación que tenemos con los gremios agrarios, con los diferentes sectores agroproductivos, ¿no? Y es una experiencia muy rica que la vamos a compartir con el diálogo, Ricardo. Mirgo, yo antes de conectarnos me comentaban que estaban en los ajetreos propios de una campaña y están en este momento en la carretera, ¿cierto? ¿Es así? Sí, justamente, sí, estamos en el vehículo, se ha ido estamos en mi vehículo, estamos transitando, hemos tenido un accidente, bueno, nosotros no, bueno, gracias a Dios, pero sí ha habido un accidente que nos ha permitido, pues, un retraso de 1 hora aproximada, estábamos por llegar a Arequipa, estamos trasladándonos de Camaná a Arequipa, y por eso estamos en la carretera, hay vehículos dirán, pucha, que los amigos que nos están viendo, ¿qué está pasando? ¿Qué está sucediendo? ¿No? Sí, pero bueno, la idea es cumplir con el compromiso que tenemos de dialogar, Ricardo, y bueno, estamos aquí en la carretera con la anécdota del caso, ¿no? Felizmente también Mirko, el accidente que hemos visto no ha llevado a pérdida de vidas, gracias a Dios, y bueno, más ha sido el retraso y el tráfico que, bueno, siempre se detiene por un tema de esto, ¿no? tú sabes que, bueno, yo como les dije, estudié en la Universidad Agraria, mi padre también ha tenido relación con el mundo agrícola, mi abuelo ha sido agricultor, y siempre he escuchado yo que la agricultura es el futuro del país, ¿no? Pero pareciera como que ese futuro no termina de llegar, ¿no? Entonces, y una pregunta que yo te quería hacer es, en este mundo tan complejo que es la agricultura, ¿cómo así te metiste? ¿Qué te animó? ¿Por qué decidiste, dentro del espectro de opciones que hay para desarrollarse, por qué decidiste la agricultura? ¿Ya? Yo creo que la vida nos va llevando, ¿no?, al camino. Mira, te cuento, yo también tengo una familia abocada al sector agricultura, ¿no? Eh, Mi padre es ingeniero agrónomo, ¿no? Él ha sido funcionario del Estado, justamente en Camaná, donde estamos viniendo. Y desde niño he crecido en el ambiente, ¿no? Las asambleas, las juntas de usuarios, he observado las reuniones con agricultores, con gremios. Bueno, te vas un poco vinculando al tema sin querer, ¿no? Incluso yo estudié una carrera, mira, yo soy licenciado en administración, eh, que nada me hubiera inclinado al sector agrario, pero me vinculé laboralmente, me especialicé en temas agrarios, desarrollo agrario, economía agraria, ¿no? Incluso pude tener la oportunidad de ser becado también por la FAO y la Politécnica de Madrid en temas relacionados a comercio agrícola internacional, desarrollo agrario. Y bueno, estamos ahí. Toda mi carrera, mi función ha sido en el sector agrario, básicamente, y con mucha satisfacción te diré, Ricardo, y en buena hora que la vida me ha inclinado nuevamente por ahí, no pude escapar, ¿no? De los lineamientos que ya teníamos. Tengo tíos que han sido dirigentes, por ejemplo, también de carrera como veterinaria, que han sido dirigentes agrarios acá en la equipa de irrigación Magallanes. Entonces, no podía desligarme, ¿no? Estamos en este tema que es tan importante, lógicamente, pero también tan problemático, ¿no? Tan problemático porque tenemos muchos retrasos, yo creo, muchos desafíos también del sector estatal, del sector público en sus intervenciones. Las políticas agrarias nunca se terminaron de definir bien, los experimentos se van dando, hasta el nombre del Ministerio de Agricultura va cambiando en función quizás de clichés más que cuestiones de fondo. Tenemos siempre el reclamo de nuestros amigos agricultores con respecto al retraso, la falta de intervención del Estado, el crédito, que no siempre es un crédito, el sistema financiero oportuno y barato como ellos quisieran. Tenemos faltas de iniciativas como transferencia tecnológica, etcétera. O sea, es un sector bien complicado, pero también exige, yo creo, un gran compromiso de parte de nosotros, los profesionales, y ahora en la función política, ¿no? Ahora, yo concuerdo plenamente, ¿no? Y es más, yo podría dividir pues este mundo de la agricultura que nosotros tenemos en el Perú, que es tan rico además y que tiene tanto potencial, yo podría dividirlo en dos, ¿no es cierto? Porque
existe una agricultura grande, una agricultura que ya tiene el dinamismo propio de la agroexportación, que tiene posibilidades de riego, que tiene acceso a carreteras, cercanía a puertos, en fin. Pero hay otra agricultura a la que podríamos llamar una agricultura que tiene décadas ya en estado de emergencia, ¿no es cierto? Y es la agricultura andina. La agricultura andina donde Claro. no hay las facilidades de regadío que sí tienen otros espacios de tierra y donde incluso el conocimiento y la tecnología pues son escasos, ¿no? Yo cuando estaba en la universidad recuerdo que habían programas que le regalaban al campesino semilla de calidad, en estos casos de la agricultura andina. De hecho, yo hice parte de mis estudios universitarios, los hice en Ancash, en Canrey, en la comunidad campesina de Canrey. Tuve que pasar ahí una temporada como parte de mis estudios y fue muy enriquecedor. Mira, una anécdota, ¿no? Al campesino le daban semillas, era una semilla de alta calidad, y al final se hacían un estudio de por qué esa semilla no había tenido los resultados esperados y que sí se habían dado en otro lado, ¿no? Y a veces se cometen errores por un desconocimiento de cosas tan sencillas como el proceso propio que debe seguir cualquier actividad agrícola, ¿no es cierto? Por más que tú tengas una semilla de maravilla, si no has preparado bien el suelo, entonces esa semilla no va a ser lo suficientemente productiva, de manera tal, si después de preparar el suelo, ya has puesto la semilla, no haces las labores culturales necesarias y posteriormente no tienes una cosecha eficiente, pues entonces la eficiencia va a ir disminuyendo, ¿no? De manera tal que coincido plenamente contigo en el sentido que la tecnología es uno de los elementos más importantes que se necesitan, ¿no? Y vamos a definir incluso qué podemos entender por tecnología, y es, primero, el conocimiento del espacio que nosotros tenemos. Hay que conocer nuestras tierras, hay que conocer nuestros microclimas, hay que conocer cuáles son las características de los diferentes espacios donde nosotros podemos hacer agricultura para que después, a partir de ese conocimiento, apliquemos técnicas, ¿no es cierto?, que resulten en una agricultura más productiva. Y ese conocimiento, sumado a la técnica que se incorpora al conocimiento que ya adquirimos, esa es la tecnología. Eso quiere decir que la tecnología que nosotros tenemos en el Perú o podemos desarrollar en el Perú no necesariamente es la misma tecnología que pueda existir en otros países. No necesariamente es tecnología que se usa incluso en espacios agrícolas en otros países, ¿no? Otro de las cuestiones muy interesantes que tuve yo estando en la universidad como experiencia fue los intentos de mecanizar la agricultura altoandina, ¿no? En espacios, en andenes donde simplemente pues el Pues, tractor sí, no sí. entra por una cuestión geográfica, ¿no es cierto? Eso de repente te lo voy a comentar más adelante, pero me gustaría, Mirgo, conocer en tu opinión y por tu experiencia, ¿cuáles crees tú que son las trabas que existen en este momento burocráticas del Estado? ¿Qué pasa? ¿Por qué nuestra agricultura no termina de despegar si es que tenemos tanto potencial? ¿Cuáles crees tú que son los problemas que hay ahí? Y si es que existiera alguna solución, desde tu punto de vista, ¿cuál sería? Bueno, sí, importante lo que dice Ricardo. Mira, las experiencias se han ido dando. No olvidemos que en la década de los 80 y parte de los 90 tuvimos una fuerte intervención por parte de la cooperación internacional y gran parte del trabajo de la cooperación internacional fue dirigida al sector agrario. Justamente cuando sucede este fenómeno de la cooperación internacional, el Estado empieza a retirarse. Yo creo que muy prematuramente eh, teníamos un Estado burocrático donde el Estado era intervencionista, pero se empieza a retirar de manera drástica y dejó muchas responsabilidades a la cooperación internacional, que lógicamente cumplió un rol muy importante, las ONGs, para entenderlo de otra manera, las ONGs, en proyectos productivos, en proyectos de empoderamiento de organizaciones, incluso de género, trabajaron temas muy importantes, ¿no? Pero nunca pudo sustituir la cooperación internacional al Estado, este Estado que no es el Estado paternalista, ¿no? Que muchas veces se puede suponer, no, sino un Estado eficiente, que no es para los agricultores, campesinos y ganaderos, en este rol orientador, en este rol no solamente orientador, sino también normativo, en este rol impulsador, porque las políticas se tienen que traducir en programas, proyectos y en presupuesto, pero eso no sucedió, ¿no? Las políticas quedaron en el tintero
y el Estado, cuando quiere intervenir nuevamente, ya tenía, digamos, un cambio incluso muy fuerte que fue retirar muchos trabajadores del sector agricultura. Había, por ejemplo, la tarea de extensión agropecuaria. Se retiró a muchos profesionales, muchos técnicos, y las agencias agrarias son el referente, quedaron con 4 o 5 personas, 3 personas, que ya estaban en una fase, y lo que estamos teniendo ahora es una fase de jubilación. El Estado se quebró, el proceso de centralización también jugó otro rol, porque no fue una descentralización efectiva, ¿no? Se descentralizaron muchas funciones, el presupuesto muchas veces quedó también anclado en Lima. Los gobiernos regionales carecían de experiencia manejando dependencias como en ese momento las direcciones regionales, con la misma efectividad. Se rompió el marco orientador nacional de una política agraria. Cada región imponía y con condiciones diferentes, ¿no?, para tratar el tema agrario. Todo esto ha motivado que tengamos un atraso en nuestra agricultura. Ha sufrido el Ministerio de Agricultura transformaciones, ahora el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, antes era, el año pasado era el Ministerio de Agricultura y Riego, cambian el nombre. Hay muchas dependencias que se superponen a otras, hay mucho centralismo de las direcciones nacionales, están mayormente su personal ubicado en Lima, en el marco de oficina, ¿no? Tenemos poca gente en el campo que puede realizar las tareas. eh, a veces abusan las dependencias del Ministerio de Agricultura más en el rol normativo y fiscalizador, no tanto en la intervención de la asistencia técnica al agricultor. Y cuando hablo de asistencia técnica, no solamente hablo de que tengamos un profesional ahí en el campo con los agricultores, sino la asistencia técnica también tiene que ir de la mano con el financiamiento, con el empoderamiento de las organizaciones, etcétera. Es un tema muy, digamos, transversal, ¿no? Que no está siendo tratado en este momento. No hemos tenido un gobierno en los últimos años con una política bien clara y definida con respecto a desarrollo agrario en un contexto amplio, incluyente. Había un divorcio incluso entre la agricultura mediana y grande con la pequeña agricultura, ¿no? Ya se ha segmentado aquí, se habla de agricultura de agroexportación en la costa y ciertos lugares y valles con potencial agroexportador y la agricultura familiar, que ahora le denominan agricultura familiar. Estamos limitando las posibilidades también de desarrollar, insertar a esta agricultura en un nivel competitivo. Entonces, faltan muchas definiciones. El presupuesto de agricultura hoy por hoy no pasa del sector de agricultura del 2.5% del presupuesto nacional. Es limitado con respecto a la tarea y la carga que tiene el sector de agricultura para poder ser no solo un motor económico, agroexportador y también para la alimentación, sino también para el generador de empleo, que es tan importante porque sube bastante empleo el sector de agricultura. No está ordenado. Tuvimos el problema, Ricardo, y tú serás testigo de la ley de promoción agraria el año pasado. Tuvimos una crisis nacional al respecto, finalizando el año pasado. Se derogó la ley prematuramente, los congresistas no la entendían muy bien, había que revisar en ese momento el capítulo laboral, pero bueno, se fueron, se tomaron la ley, dejaron sin marco legal el tema de la agroexportación, etcétera. Lo que pasa es que no tenemos todavía bien definido el norte, la ruta, creo, con todo lo que te estoy explicando. No quiero ser enredoso, pero es un sinfín de situaciones que han ocurrido desde la intervención de la cooperación internacional, donde el Estado se retira, deja muchas tareas que debió asumirlas el Estado en todo momento. Bueno, y hemos transcurrido todo este tiempo en esta incertidumbre. Ahora, yo creo que estoy completamente de acuerdo, ¿no? Y incluso esa realidad que tú describes la podríamos aplicar a la situación de pandemia que tenemos hoy. Es decir, el Estado tiene responsabilidades que eventualmente han sido cubiertas por terceros y ese hecho, pues, ha retirado al Estado de su responsabilidad de asumir aquello que le corresponde, ¿no? Ahora en la pandemia, por ejemplo, hemos visto que grupos de la sociedad civil organizada se han hecho colectas para poner plantas de oxígeno, para ayudar a gente, lo cual está muy bien y saludamos, ¿no es cierto? Pero no nos olvidemos que muchas de esas responsabilidades, pues, corresponden al Estado y no en unas políticas de corto plazo, porque no se trata de poner parches donde ya hay un hueco, sino que de alguna manera demuestran el abandono que por décadas ha tenido, en este ejemplo que estoy dando, nuestro sistema de salud y también nuestro sector agrícola. Creo que han habido avances, en varios sentidos han habido avances, pero nos queda mucho por recorrer todavía. Cuando estaba yo en la universidad, en estas comunidades campesinas, y de acuerdo a mi experiencia también, visitando chacras, haciendas y sobre todo en espacios andinos, yo conocí
un arado, y te voy a contar de qué se trata. En espacios altoandinos donde no entra el tractor, donde no hay sistemas de regadío. Entonces estamos hablando que la cantidad de semanas por año donde el campesino puede trabajar la tierra para después sembrar es muy reducida, porque en época que no llueve, la tierra está muy seca y no la puede trabajar. Y cuando la lluvia ya entró, ya es un barro muy frondoso y tampoco lo puede trabajar. Entonces tiene que trabajar en el medio, ¿no? Y en ese espacio, las semanas para trabajar son pocas, y si el campesino no tiene una herramienta adecuada, entonces la cantidad de terreno que va a poder trabajar es muy reducida, y por lo tanto la producción que va a generar también va a ser muy, muy reducida. Si el campesino en esas circunstancias sigue trabajando con una chaquitaquia o sigue trabajando con un pico, pues aparte de los problemas propios de salud y de la espalda que va a poder tener, porque es posible que así sea y así ha sido en muchos casos, no le estamos dando la oportunidad de ampliar sus espacios de siembra. Hay un arado que se desarrolló hace muchos años gracias a una tecnología europea que un ingeniero en el Perú, una de las personas que más conoce, en mi opinión, de agricultura altondina en el Perú, el señor Leonardo Alvariño Llavería, él desarrolló un arado que llamó arado vulcano, y este arado vulcano, para ser trabajado en espacios en andenes, altoandinos, llegó a tener una tecnología tal que tenía una capacidad de corte muy profunda y podía ser jalado incluso por un burro y manejado por una niña, ¿no? Eso es un avance tecnológico importante. ¿Y por qué comento esto? Porque el hecho de que un arado sea jalado por un burro lo hace factible de que sea efectivamente usado por un campesino. Los arados tradicionales, más pesados, tienen que ser jalados por una yunta de bueyes. Y mantener a una yunta de bueyes es muy costoso, ¿no? Entonces, no todos los campesinos tienen la posibilidad de mantenerla, pero sí pueden tener un burro que es realmente barato mantener y pueden usar todo el año, ¿no es cierto? A diferencia de la yunta de bueyes, que solamente la usan en las temporadas muy cortas donde pueden trabajar el suelo, ¿no? Este arado, el arado vulcano, que conocí, es una muestra de que haciendo uso de la tecnología, un campesino puede pasar de trabajar en estas pocas semanas un cuarto de hectárea a ese mismo campesino a trabajar 10 hectáreas. Entonces estamos multiplicando por 20 la cantidad de terreno que este campesino puede trabajar, y por lo tanto por 20 su producción. Nos están viendo algunas personas en el extranjero, y si nosotros logramos desarrollar nuestra agricultura y poder tener productos para la agroexportación, no, los mejores contactos, el potencial más grande que el Perú tiene para exportación son los mismos peruanos que viven en el exterior, porque ellos ya conocen sus realidades nuevas, conocen el Perú y también conocen el exterior. Entonces van a ser ellos los que jalen estos productos para que puedan ingresar a otros mercados. Por supuesto que se tiene que hacer el trabajo de promoción que ya se viene haciendo, de promocionar los sectores, pero a nivel micro son nuestros connacionales en el exterior los que van a jalar esos productos para exportación. Y creo yo, si nosotros a los peruanos que viven en el exterior les damos la oportunidad de hacer negocios con el Perú, yo creo que el cielo va a ser el límite, ¿no? La riqueza que se pueda generar va a ser incalculable, ¿no? Si nosotros le permitimos que abran empresas de manera virtual y que también hagan sus trámites con el Estado de manera virtual, con las herramientas que ya existen, pero que se incluya también a los peruanos que viven en el exterior para el uso de estas herramientas, yo creo que vamos a generar una riqueza importante. Estas herramientas existen ya en la Secretaría, digamos, han sido ya reguladas por la Secretaría de Gobierno Digital de la Presidencia del Consejo de Ministros, pero no han sido incluidos a los peruanos en el exterior, con DNI, con residencia en el exterior, para que puedan usar esta herramienta. Me refiero al uso de la firma digital, me refiero al sistema de verificación de identidad virtual para poder hacer trámites con registros públicos, abrir empresas, en fin. Y te voy a poner un ejemplo. Mira, fuera del Perú viven poco más de 3 millones de peruanos, ¿no? Si nosotros si nosotros consideramos que solamente el 5% de esos 3 millones de peruanos llega a hacer negocios con el Perú, por un monto, digamos, de 1.000 soles al año, ¿no? Estaríamos generando riqueza nueva por un monto de 150 millones de soles al año, que va a beneficiar a los peruanos del exterior, pero también al Perú, porque van a hacer negocios con el Perú. Y qué mejor
trabajar con nuestros productos tradicionales, con nuestros productos agrícolas, con productos nuevos, porque además en el exterior, si vendemos productos que vienen de los Andes o de comunidades campesinas, tienen un valor agregado importante, ¿ah? Son más caros y por lo tanto se puede generar más recursos con esos productos. Yo te quería preguntar también, Mirko, ¿qué oportunidades ves en el mundo agrícola? Digamos, hemos visto un poco la problemática. No sé si tú tienes identificadas algunas oportunidades que hay, por dónde empezar, qué harías, qué oportunidades de negocio para privados ves tú que se puedan hacer a nivel micro, digamos. Eh, Nos están escuchando los peruanos en el exterior que yo esperaría que muy pronto puedan empezar ya a hacer negocios con el Perú. ¿Qué oportunidades ves tú, Mirko, en este mundo enorme de la agroexportación? Claro. Ujú. Sí, sí, Ricardo, importante lo que manifiestas, importante la experiencia también que trasladas. Em, Tenemos nosotros, creo, un trabajo importante por delante, ¿no? Si bien es cierto, ha habido avances muy importantes con respecto a los tratados de libre comercio, los acuerdos comerciales, que han permitido aperturar el mercado. Si no tenemos mercado, no podemos producir aquí en Perú para poder mantener y poder contestar esta demanda que se abre constantemente en el exterior. Los acuerdos comerciales yo creo que ha sido lo mejor que hemos podido hacer para desarrollar esta agricultura de agroexportación, que es la agricultura moderna, que es la agricultura tecnificada, la que tiene sellos de calidad, la que tiene estándares, ¿no?, que permiten poder competir con otros proveedores importantes, ¿no? El caso de frutales, sin ir muy lejos. Nosotros competimos con vecinos como Chile, Colombia, México, caso de la palta, ¿no? Caso también de la uva, etcétera. Tenemos por estacionalidad los mismos mercados, pero nos vamos ahí rotando un poquito para poder abastecer estos mercados. Las experiencias han sido muy buenas. El mercado de China sí es un mercado importantísimo que recién lo estamos escudriñando, ¿no? Recién lo estamos conociendo todavía en una magnitud de nuestra parte pequeña por la dimensión que tiene este mercado que es tan importante. Y hoy por hoy China es un ejemplo nada más, la economía, bueno, ya viene a ser la economía más importante del mundo y el principal comprador de los productos peruanos. Es un mercado inmenso. El tema va, yo no me preocuparía tanto por los mercados porque hemos afianzado bastante los acuerdos comerciales, hemos desarrollado ya, la marca Perú se ha vendido bastante bien, conocen nuestros frutales que portamos, conocen nuestras hortalizas, conocen nuestros arándanos, los berries. Hay una muy buena experiencia y una muy buena aceptación. Tú que estás afuera, Ricardo, no me dejarás mentir, que la aceptación es muy buena de tus productos. Van productos con certificación, van productos de calidad, con sellos incluso, y sellos que a veces son muy complicados, ¿no? Atenderlos. Sellos de la Unión Europea o del mercado de Reino Unido, donde estás, ¿no? Es un mercado muy exigente, no es fácil ingresar y tener clientes de esa dimensión, pero ya lo estamos haciendo, pero avanzamos bastante bien. Pero hemos creado una distorsión nacional y un divorcio, yo creo, social. De muy mala manera, grupos políticos que a veces utilizan el lenguaje político para enfrentar a los mismos peruanos. Hablan de la agricultura de exportación peyorativamente, como si fuera una agricultura que no se debe dar, que no se debe dar porque está orientada al exterior y dejamos la producción interna desabastecida y perdón, la demanda interna desabastecida y por ende deberíamos dedicarnos un poco a producir lo que necesitamos acá. Malamente lo llevan en ese camino, incluso mucha gente que quizás desconozca el tema, exacerban sus ánimos, crean la división. Agricultura tradicional, agricultura de agroexportación, la pequeña, la mediana y la gran agricultura, etcétera. Creamos ese divorcio. Lo que tenemos que hacer es entender, yo creo que, y es el rol que tenemos que tener todos nosotros, entender y hacer entender también de que cada agricultura tiene su mercado, tiene sus objetivos específicos y debe atender estos requerimientos de una manera competitiva. Si tenemos una agricultura orientada al mercado nacional, debe ser competitiva, debe tener todos los estándares, todos los lineamientos, todas las facilidades para poder desarrollarse y ser una empresa que dé dividendos, que dé resultados y que permita a las personas que se dedican a la agricultura crecer y no empobrecerse como sucede muchas veces porque no existen parámetros que puedan regular las distorsiones del mercado
parámetros institucionales y de la política agraria que permitan afianzar el desarrollo de esta agricultura que es tan importante, porque la seguridad alimentaria es muy importante. La soberanía alimentaria, la seguridad alimentaria es muy importante, y yo lo reconozco de esa manera. Pero también tenemos que generar divisas, tenemos que desarrollar una agricultura oriental al comercio internacional, y es una agricultura que se desarrolla bastante bien. Quizás por el tema de acceso a créditos, acceso a tecnología, acceso a mercados, la agricultura, la gran agricultura es la que ha podido acceder mejor y mejores condiciones a estos mercados, y ha podido rentabilizar mucho mejor que la agricultura asociativa que también existe, ¿no? Es una experiencia que se va heredando. Ya tenemos organizaciones agrarias de pequeños agricultores, cooperativas de productores que ya están insertándose y van ganando un espacio en el mercado internacional. Toma su tiempo, lógicamente, no es tan fácil llegar a esos niveles porque es una experiencia constante. El recurso humano es complicado trabajarlo porque es una experiencia en común, conjunto. El tejido social se debilita muchas veces cuando las experiencias no son tan buenas como se esperan, y es lo que va debilitando el entusiasmo, pero también tenemos esas experiencias buenas, que son ejemplos, que se ven. Mira, yo vengo trabajando en el sector agrario, recorriendo el país, no solamente en Arequipa, sino he tenido oportunidad de trabajar con muchas organizaciones a nivel nacional, y he visto experiencias muy buenas, prometedoras. Y estos mismos agricultores, pequeños agricultores que trabajan de manera unida y con sólidos objetivos, pero también trabajan de la mano, si no es de la institucionalidad, ha sido de la cooperación internacional que los ha orientado a tener resultados, ¿no? Porque es una escuela, la agricultura es una escuela constante. Estos agricultores son referentes de que sí se puede trabajar de esta manera, como sucede en otros países, como sucede en Chile, pequeños agricultores que están asociados y están orientados al comercio internacional, la economía, las cooperativas agrarias en la Argentina, el modelo asociativo y de trabajo que tiene Israel, que es un buen referente, los kibbutz, etcétera, que son buenos referentes y que dan resultados. Lo que pasa es que tenemos aquí un tema muy politizado muchas veces, y a veces el discurso político apasionado distorsiona la realidad. Y es lo que yo percibo y lo vengo percibiendo muchas veces, ¿no? El Estado también es muchas veces culpable por su es incoherente muchas veces al que esas políticas se trasladen en programas, proyectos, se trasladen en acciones concretas para desarrollar la agricultura en un corto y mediano plazo. Es lo que no sucede. Hay programas como Agroideas, ¿no? Que de alguna manera sirven y son de financiamiento de fondos no retornables para capitalizar a las organizaciones, para hacer transferencia tecnológica, para compra de maquinaria, equipos, etcétera, que sirve también, lógicamente, pero no tiene el impacto que debería ser, por ejemplo, a nivel nacional, ¿no? Porque tenemos muchas organizaciones y atender el 2% de nuestro universo agropecuario es insuficiente y no marca la diferencia como debería ser. Por eso yo soy de la idea, no tener un Estado intervencionista, pero sí tener un rol protagónico del Estado, donde la actividad privada, donde el inversionista privado no le es rentable, tiene que intervenir el Estado. Tiene que intervenir definitivamente, porque si no, no vamos a desarrollar esta agricultura, vamos a seguir teniendo campesinos en las partes altas, siendo la última rueda del coche, sin financiamiento, asumiendo ellos muchas veces los riesgos climatológicos que existen, ¿no? Las desventuras que se dan en las partes, ¿no? Por diferentes temas de eventualidad climatológica. Vamos a tener agricultores en un constante conflicto con otros sectores privados, y el Estado no cumple, y es una ausencia total la que tenemos en este momento, Ricardo. Pero sí tenemos un gran potencial, tenemos, yo creo, gente muy valiosa con una experiencia muy importante desarrollando su actividad, y hay que valorarla. ¿Quién mejor sabe producir su tierra que el mismo agricultor, el mismo campesino, que domina ancestralmente muchas experiencias, un cúmulo de experiencias y un bagaje que es importante y una expertise que hay que valorarlo definitivamente? Tenemos también un potencial inmenso por explotar. Sin ir muy lejos, aquí en la región de Arequipa tenemos un proyecto que ojalá no sea un proyecto frustrado. Yo vengo bregando en esto y discutiendo muchas veces con sectores que a veces apuntan hacia atrás y empiezan hacia adelante, que es el proyecto Majesiguas 2, que nos va a permitir tener 38.500 hectáreas de cultivos de agroexportación, ojo, para generar divisas en modelos asociativos de los mismos pequeños agricultores. Pero muchas veces dicen, aquí tenemos el discurso cerrado, ofuscado, no, la agricultura debe ser para nosotros y para
para crear mayor producción. Cuando vamos a tener sobreproducción, vamos a tener una caída asombrosa en los precios en el mercado interno, porque vamos a tener una sobreoferta, es lo que no entiende muchas veces gente que opina del tema, ¿no? Mira, creo que además has dado en el clavo, ¿no? Y demuestra lo que se ha comentado muchas veces. Nosotros decimos que hay que invertir en agricultura o hay que invertir en salud o hay que invertir en diferentes sectores que tiene el Estado, pero realmente la inversión desde el punto de vista del Estado no es suficiente si aquellas personas que tienen que ver con la gestión de la cosa pública, desde el Congreso, desde el Ejecutivo, son personas que no conocen el tema, ¿no? Por lo tanto, nada ganamos si el Estado invierte dinero solamente y después ese dinero lo va a usar personas pues que no conocen el tema. Creo que esa es una reflexión importante y que nos motiva a nosotros a pensar muy bien por quién vamos a votar, ¿no es cierto? Creo que si nosotros, las personas que nos están escuchando, consideramos que la agricultura es importante y estamos escuchando a una persona que conoce muy bien el tema, pues entonces yo creo que debemos pues simplemente confirmar que vamos a votar por la persona correcta, ¿no? Porque hay demasiado en juego en estas elecciones. Yo creo que el Perú ya no da para más en muchos sentidos y creo que el potencial agrícola que tenemos, pues tenemos que aprovecharlo de una vez. El Perú ha esperado ya demasiado, ¿no? Y este 11 de abril tenemos una oportunidad más para elegir a 130 congresistas que nos van a representar. Hay mucha gente que todavía no decide el voto, pero lo que va a ocurrir el 30 de abril es que se van a elegir a 130 congresistas. De manera tal que a las personas que nos corresponde votar, creo que es importante que reflexionemos bien a quién le vamos a dar nuestro voto. Votemos, sí, pensando en darle el voto a personas que conocen, a profesionales, a gente que tiene experiencia, ¿no? Y qué mejor que tener experiencia en un mundo tan fascinante, importante y complejo como es el mundo de la agricultura, ¿no? Si nosotros elegimos a ese tipo de personas, creo que finalmente vamos a recuperar la esperanza en la política, ¿no? Creo que hemos tenido muchas decepciones desde el Congreso con muchos políticos que han llegado a ese poder del Estado y tenemos una oportunidad de recuperar la esperanza eligiendo bien, eligiendo a gente que sí va a trabajar y que con su trabajo nos va a demostrar que desde la política sí se pueden hacer cosas buenas. Quisiera invitarte, Mirko, a hacer alguna reflexión final para poder ir despidiéndonos de las personas que nos están Claro. viendo y agradecerte por compartir este espacio y por demostrarnos en tan poco tiempo el nivel de conocimiento tan alto que tienes, Mirko, que de No, al verdad me he contrario, quedado Ricardo, yo gratamente creo que hemos impresionado. compartido también tu experiencia y lo que nos has contado, que es importantísimo. Eh, la región Arequipa tiene una vocación agraria por naturaleza. Hemos sido la principal cuenca lechera en el Perú. Lamentablemente ya no lo somos, somos la tercera, cuarta cuenca en este momento. Eso habla de una crisis en el sector, una crisis muy profunda que tenemos. Tenemos un proyecto como Majes Vivas 2 que sigue aletargado por componendas, por intereses, por gollerías. La famosa Adenda 13, favorecer quizás a una empresa como Cobra por parte de ciertas autoridades. Tenemos un gran trabajo que hacer también por nuestros valles, ¿no? Los valles costeños y los valles interandinos que tenemos que trabajar intensamente. Tenemos agricultores ya cansados, de verdad, cansados ya de estar pasando gobierno tras gobierno y vivir siempre este letargo y este discurso de que vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello. No, hay que trabajar ya, hay que trabajar. Y hay que tener también autoridades comprometidas y ojalá tengamos un Congreso de la República con vocación agraria. Ojalá lo digo. No vamos a tener pues con otros intereses, que a veces son intereses de grupos, de intereses de empresarios, que nada tienen que ver con el sector agrario. Tú lo conoces, Ricardo, sabes el tema de los lobbies, cómo se maneja el Congreso, que termina convirtiéndose en un club de amiguitos que hacen lobby a ciertos sectores y no trabajan por las necesidades. Eso ya no queremos. Mirko Bendaño, igual que tú, que somos, creo, todavía jóvenes en este tema, como políticos también tenemos hacia adelante un camino. Tenemos que, no sé, si poner la pauta y ojalá tengamos el apoyo también de las personas que nos ven para cambiar la realidad. Y es lo que yo creo, lo siento en ti, de verdad que lo siento en ti, Ricardo, siento ese entusiasmo y siento esa vocación también de cambiar la política, de ir cambiando muchos aspectos y también ir generando, yo creo, esa credibilidad que debemos tener ya hacia la política por parte de nuestros ciudadanos, nuestros amigos que se sienten totalmente decepcionados.
No más, Ricardo, agradecerte a ti, agradecerle a Daniel también la oportunidad por dando el soporte en este momento para la transmisión. Eh, Vamos a seguir en esto, vamos a seguir bregando, Ricardo, definitivamente. No vamos a renunciar a nuestra vocación, que es el sector agrario, vamos a seguir peleando, pero también vamos a pelear por la votación, no vamos a tener ni sesgado, ni tampoco jalado de los pelos como lo tienen algunos amigos y apasionados por Venezuela, ¿no? Aquí quieren trasladar modelos que no funcionan. Pero vamos a trabajar por una agricultura también que está dejada de lado. El Ministerio de Agricultura, yo le digo Ministerio de Agricultura porque para mí siempre va a ser Ministerio de Agricultura, yo no le voy a cambiar el nombre, va a tener que centralizarse, va a tener que funcionalmente trabajar desde los valles, de las cuencas, de las partes altas, no desde Lima, no tener 500 personas, 600, 700 personas en oficinas en Lima, no nos sirve de nada. La gente y los agricultores quieren los técnicos en el campo, y ahí tienen que estar, en el campo dándole el soporte y dándole el entusiasmo también a nuestros amigos agricultores y campesinos que realmente se sienten solos. Es lamentable ver la ausencia del Estado en lugares que tienen un rico potencial, que tenemos un clima excepcional para producir una variedad de productos que no lo tienen otros países. Tenemos un suelo, tenemos agua, tenemos una tierra que es muy productiva. Y ojalá lo tuvieran otros países, pero lo tenemos aquí, pero lo estamos desaprovechando lamentablemente. Y hay que contagiar también a los jóvenes a que no dejen el entusiasmo por la actividad agraria. Muchos jóvenes han perdido ya, y son las gentes mayores las que están en el campo en este momento. Tenemos también un problema ahí. Los jóvenes, porque no lo ven un sector atractivo, lamentablemente, no lo ven como un sector atractivo. Hay que contagiar este entusiasmo, pero con resultados. Es el trabajo que yo me he comprometido, Ricardo, humildemente, con un granito de arena, si tengo la oportunidad de estar en el Congreso de la República, no dejar de lado esto y, bueno, y trabajar de la mano con las organizaciones, como siempre lo hemos hecho. Y humildemente, Ricardo, gracias por la oportunidad. Solamente decir que estamos yendo con nuestro corazón, que tenemos acá un partido democrático que tiene sólidos valores, un partido yo creo que tiene la mejor trayectoria comparado con lo que tenemos, un partido excepcional. Creo que es un honor estar en Somos Perú y con un numerito que viene de abajo también, en mi caso, número 5. Gracias, Ricardo. Muchas gracias también, Mirko. Bueno, ya saben, Mirko Bendaño, candidato al Congreso por Arequipa con el número 5, nos ha dado una cátedra bastante profunda sobre nuestra realidad agraria, el potencial que tenemos y en realidad las cosas que hay que hacer muy urgente, ¿no es cierto? Quien les habla es Ricardo Malca, yo postulo con el número 1 por el nuevo distrito electoral de los peruanos en el exterior. A las personas que están en Lima y tienen, o en el Perú y tienen familiares o amigos fuera, los invito a que compartan mi página web, que es ricardomalca.com, para que puedan conocer un poco más de nuestras propuestas y a mantenerse viendo la página oficial de Somos Perú, donde todos los candidatos pues comparten sus propuestas y sus visiones de país. Mirko, muchísimas gracias y hasta pronto. Gracias.